Bueno, buenas tardes, hermanos. Ya son las 12:07. Gracias a Dios por los que se quedan. Sí, hace algo de frío, pero aquí estamos, hermanos. Gracias a Dios, atendiendo pues al llamado del Señor a través de la clase, ¿verdad? El día de hoy vamos a tener de nuestro libro que estamos viendo en todo este año, titulado El Pacto de Gracia, y la lección es la número 8, que se titula, los que tienen el libro, bueno, ahí está ya, ¿verdad? Los deberes del pacto. Bueno, vamos a ver en qué nos orienta el Señor acerca de estos deberes del pacto, hermanos. Y un deber, hermanos, es una responsabilidad y obligación que se debe cumplir. Ese es un deber, ¿verdad? Una responsabilidad y obligación que se debe cumplir. En la Biblia menciona deberes hacia nuestro Dios, deberes hacia nuestro Dios, hacia la familia y hacia los demás. Eso es en la palabra de nuestro Dios acerca de un deber. Estos deberes cristianos, hermanos, los vamos a ver en la carta a los Romanos, en la carta primera de Timoteo y en Hebreos. Son muchos los deberes cristianos. Vamos a orar a nuestro Dios antes de entrar a la clase del día de hoy, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este día hermoso que nos das. Gracias, Señor, porque en todo tiempo, Padre, es nuestra gratitud hacia ti, Señor. Gracias, Padre eterno, por este momento, Señor, en el cual atendemos, Padre, una vez más a lo que tú nos llamas, Señor, en las clases de esta formación cristiana, Señor. Y ahora vamos a ver, Señor, acerca de los deberes del pacto, Señor, los deberes que todo cristiano debe tener, Padre Santo. Gracias, Señor, por este día que nos das, y a ti sea la gloria, la honra y el poder en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El objetivo de la lección, hermanos, es que los creyentes necesitan conocer que no se puede disfrutar de los beneficios. Los beneficios los vimos la semana pasada, ¿verdad? Que sin olvidar también los deberes. Es recíproco y necesario cumplir los deberes para la gloria del Señor mientras disfrutamos de sus beneficios. Que todo aquel que ha creído en Cristo asuma la responsabilidad de sus deberes, incluidos en el pacto que ha efectuado para con el Señor. Y es que desde que dijimos sí al Señor, aceptamos estos deberes también, hermanos. La lectura bíblica son dos lecturas, ahí están en el libro, hermanos. Es en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Yo le incluí el 10 también. Y Colosenses, capítulo 3, de los versículos del 1 al 11. Pero también yo le incluí hasta el 17. Colosenses, capítulo 3, del 1 al 17, hermanos. Porque a partir del versículo 12 es lo que quiere el Señor, de qué manera seamos revestidos cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, el texto clave, hermanos, qué gran texto, ¿verdad?
el texto clave. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Vamos a leerlo todos juntos, pero a ver, alguien que lo lea, alguien que lo lea para que se escuche también, todos juntos. Vamos a darle lectura a estos dos hermosos versos, como lo es toda la palabra de nuestro Dios. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Dos versículos que es el lugar privilegiado del pueblo de Dios. Pero hay una palabra muy importante ahí, ¿verdad? Sí, de estos dos versículos es la palabra anunciéis, hermanos. ¿Sí? Para que seamos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, tenemos que anunciar, hermanos. ¿Sí? A eso nos llama nuestro Dios también, con los deberes que cada uno de nosotros debemos de tener. ¿Sí? Y en Colosenses 3, del 1 al 17, me gusta a veces, hay una página ahí en el Google, en donde sintetizan todo un pasaje. Y esto lo hace un escritor ahí, en Colosenses 3, del 1 al 17. Del 1 al 9 es acerca de despojarse del viejo hombre, dice. Versículo del 1 al 4 es el fundamento de la instrucción práctica de Pablo. ¿Sí? Porque ahí menciona en esos versículos que hay que buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Así lo anuncia el apóstol. En los versículos del 5 al 7 de ese pasaje bíblico de Colosenses, es hacer morir las cosas que están en contra de Dios y apártense de este mundo, dice. Los versículos 8 y 9 es eliminar otros rastros de mundanalidad, dice el escritor. Versículos 10 y 11, de la manera que nos despojamos del viejo hombre, debemos de revestirnos del nuevo hombre. Y ya de los versículos del 12 hasta el 17 es la vida del nuevo hombre. Bien, como les decía, hermanos, un deber es un compromiso y es una responsabilidad. ¿Sí? Un deber o compromiso es un tipo de obligación o acuerdo que tiene una persona con otros ante un hecho o situación. En este caso es con Dios, ¿sí? El compromiso y responsabilidad. Por ejemplo, como miembros de un país, toda persona tiene deberes que cumplir para procurar el bienestar general y la sana convivencia entre las personas. ¿Sí? Como el mensaje que escuchamos el día de hoy, se trató de ¿qué? Amarse los unos a los otros, sin fingir, ¿verdad? Bueno, entonces, los deberes, esos deberes, hermanos, se encuentran en la familia, en lo laboral, en lo social, pero también
en lo eclesiástico, dice el escritor, o sea, en la iglesia, en donde nos comprometemos con nuestro Dios como creyentes. ¿Sí? Hay un compromiso, hermanos, acerca de esos deberes. Ciertamente adquirimos una responsabilidad en la iglesia cuando decimos sí y nos comprometemos a cumplir con responsabilidad y con compromisos. ¿Sí? Es una responsabilidad y un compromiso que adquirimos todos. Ahora, ¿qué deberes debemos de cumplir nosotros, hermanos? ¿Qué deberes podría haber? Se dice que un deber es un compromiso asumido con el cual hay una obligación. Nuevamente, es un compromiso con responsabilidad. Pero ¿qué demanda Dios de los seres humanos como condición de la vida eterna? ¿Qué es lo que demanda nuestro Dios como condición de la vida eterna? Únicamente y sencillamente creer en Cristo, creer en Jesucristo. Esa es la demanda de nuestro Dios para cada uno de nosotros, como creyentes en Cristo. Únicamente creer en Cristo. Por eso Juan 3:16, ¿sí? Ese versículo, ¿verdad? Dice, porque de tal manera ama Dios a el mundo, a nosotros, pero también a los de allá afuera, ¿verdad? Entonces, dice ahí el versículo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, hermanos. Esa es la función de todos, de cada uno de nosotros, y la responsabilidad y el compromiso. Buscar a muchos para que no se pierdan y tengan vida eterna, ¿verdad? Como nosotros, es nuestra esperanza de cada uno de nosotros. Entonces, para creer, ¿qué es lo que se necesita, hermanos? Alguien así muy sencillo que lo diga. Para creer, ¿qué se necesita? Tener fe, ¿verdad? Para creer solo se necesita fe. Esa fe que la adquirimos por gracia, ¿sí? Y en relación al punto calvinista de la depravación total, ¿verdad? Ahí lo dice así en el libro también, acerca del pecado, es que el hombre queda inhabilitado respecto de la salvación, donde ni puede salvarse a sí mismo, ni puede hacer nada por su salvación, menos que él tome por sí mismo el venir a Cristo. Solo Dios hace el llamado a la salvación. Solo Él es el que tiene la mirada en aquel que le va a amar, que le va a atender esos compromisos y responsabilidades como son estos deberes, ¿sí? Entonces, él es el único que hace el llamado a la salvación. En Efesios 2, capítulo 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, ¿verdad? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque eso es un don de Dios. No por obras, dice la palabra del Señor. No por obras. Pero obras ya sabemos todos qué tipo de obras, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. Y es que la fe, hermanos, es un don de Dios. Es un don de Dios, afirma el apóstol. El apóstol. Y nadie posee en sí mismo algo que le es dado. En sí mismo, ¿verdad? Solo es Dios. La fe es absolutamente dada por Dios. Dios le da la fe
al ser humano, quien es el receptor, ¿sí? Quien la recibe. Y la recibe al creer para salvación. O sea que ahí menciona el escritor, todo es creer, hermanos. Creer. Como vimos la semana pasada, creer en esos beneficios. Ahora, creer en los deberes de nuestro Dios. Dios es el que en vosotros, dice Filipenses 2:13, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Hay que entender que Dios es el autor de nuestra fe salvífica y somos los beneficiarios directos como receptores de ella. Esta fe salvífica es la fe que permite a las personas creer en Jesucristo como su Señor y Salvador y así ser salvas las personas. Creer firmemente en Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces adquieren esa fe salvífica. Cuando tenemos la fe para salvación y los beneficios en la obra de redención, entonces adquirimos, hermanos, la conversión, la regeneración, la justificación, la santificación y otras cosas pueden haber, ¿verdad? Al adquirir esa obra de redención en nosotros. Por lo anterior, con el compromiso es entonces creer en Jesucristo. Lo primero que hace aquella persona que dice sí al Señor con arrepentimiento es creer, ¿sí? Pero después viene entonces el crecer, ¿sí? Viene la responsabilidad, viene el compromiso. Ahora, el crecer en Cristo con toda la dedicación origina el crecimiento espiritual, que comúnmente se llama santificación progresiva. Todo va hacia arriba, hermanos. Por eso siempre es el crecer diariamente. Y con ella los deberes en Cristo, como lo dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, 1 y 2. Colosenses 3, 1 y 2. A ver, alguien, por favor, que lea Colosenses 3, 1 y 2. Pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sí? Dice ahí, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sí? Y ya en los siguientes versículos 3 y 4, ahí dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pasaje precioso este de Colosenses 3, hermanos. Y enfoca mucho el apóstol, ¿verdad? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No nada más es creer, es necesario crecer, hermanos, con los deberes del pacto. Estos deberes son muchos, hermanos. ¿Sí? Los deberes principales del pacto pueden ser el primero. ¿Cuál creen ustedes que debe de ser el primer deber del pacto, hermanos? En la Biblia, en la palabra de nuestro Dios.
Un primer deber delante de nuestro Dios, ¿cuál es? Es orar. Orar a Dios incesantemente. Es un deber que tenemos. El otro es leer su palabra. ¿Sí? Nos alimentamos de eso. Si no lo hacemos, pues permanecemos estáticos, inactivos, ¿verdad? Otro deber. El otro deber es, ¿sí? Otro deber es alabar a Dios, ¿sí? No sé cuántos de ustedes traigan en sus vehículos ahí, porque la mayoría tenemos vehículos, ¿verdad? ¿Sí? Pero lo principal que traigan ahí es ahorita ya no se usa cassette, ahora se usa a través del mismo celular, ¿verdad? Alimentar el celular de alabanzas a Dios, ¿sí? Eso es alabar a Dios en todo tiempo. El salmista lo decía, ¿sí? Que su alabanza ha de estar de continuo en nuestras bocas, en nuestros labios. Otra cosa importantísima es asistir con regularidad a la iglesia. Pero hay otra cosa muy importante: dar a Dios lo que le corresponde, hermanos. Dar a Dios lo que le corresponde. Hay muchos otros deberes que pueden ser para poder ir creciendo, ¿sí? Ya no creer, sino crecer, ¿sí? Allá en Romanos, en el libro en la carta a los Romanos, hay muchos. Ahora, dice así de manera sintetizada, también hay un escritor que enumera todos estos deberes. El primero dice, aborrecer lo malo, hay que seguir lo bueno. El otro sí, como lo mencionó el pastor en su mensaje, amarse unos a otros con amor fraternal, ¿verdad? Número 3, servir al Señor con espíritu ferviente, ¿sí? Número 4, no pagar a nadie mal por mal. Número 5, estar en paz con todos los hombres. Número 6, no tomarse venganza, sino dar lugar a la ira de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos vecinos que a veces, sí, a veces nos hacen enojar? Al menos, por ejemplo, en mi caso, tengo vecinos de los dos lados con muchos perros y muchos gatos. Y yo no tengo ninguno, ni gato ni perro, ¿verdad? Pero, pues aquí mi esposa es la que siempre me anima a no perder la paciencia. Entonces, ponte a orar, me dice, y pídele a Dios, y tiene toda la razón, ¿verdad? Entonces, y hay otro vecino, hay otro, el que también tiene sus perros y está golpee todo el tiempo. No sé qué cosa hace, ¿verdad? Pero todas las cosas hay que hacérselas. En la palabra del Señor hay que decir, hay que estar en paz. Hay unos versículos son 2 salmos, que están en 2 salmos, que dice, apártate del mal y haz el bien, ¿sí? Busca la paz y síguela. Y hay otro versículo que dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. No tomarse venganza, hermanos. Bendecir a los que os persiguen también.
gozarse con los que se gozan, llorar con los que lloran, unánimes entre todos vosotros, dice ahí la carta a los romanos. En la carta primera de Timoteo también hay otra cosa, ¿verdad? Aquí dice, no reprender al anciano, sino exhortarle como a padre. Número 2, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Ahora, allá en Hebreos dice también acerca de los deberes, que permanezca el amor fraternal, no olvidarse de la hospitalidad, ¿sí? Ya casi esto no lo hacemos, hermanos. Antes venían, me acuerdo, ¿verdad? Venían hermanos de otras iglesias y se pedía que se hospedaran algunos, ¿sí? Ya casi no se hace esto, ¿verdad? Pero hay que hacerlo, hermanos. ¿Sí? Nosotros al menos tuvimos una vez hospedar en nuestra casa a un pastor. Gracias a Dios, ¿verdad? Por ahí hay un versículo ahí de Hebreos, ¿verdad? Que dice, hay que ser... Exactamente. Sin saber se hospedan ángeles, sin saberlo nosotros, ¿verdad? Entonces, hay que tener hospitalidad. Y luego dice, acordarse de los presos y de los maltratados. En nuestras oraciones, ¿será que alguien ora por los que están presos? Porque hay algunos que están presos sin tener culpa, ¿verdad? Entonces, dice ahí también, acordarse de los presos y de los maltratados. También honroso sea en todos el matrimonio. El viernes en la oración, no están aquí mis hermanos. La hermana Rosita y el hermano Javier cumplieron 52 años de casados, aquí entre nosotros, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, porque están bien nuestros hermanos, ¿verdad? Y pues nos llevan a nosotros unos meses, nosotros en diciembre les alcanzamos, primeramente el Señor. Bueno, honroso sean todos el matrimonio, y los que están jovencitos, pues, tienen que cumplir toda esa gran cantidad de años, ¿verdad? Número 5, sean vuestras costumbres, todas vuestras costumbres sean sin avaricia. Número 6, acordaos de vuestros pastores. Eso es algo muy importante también, tenerlo en la oración todos los días, hermanos, ¿sí? Porque el pastor es el que lleva la carga de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, tiene mucho compromiso y mucha responsabilidad también. Y número 7, no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. Jamás. Ya creímos, somos buenos presbiterianos y nadie más nos vendrá a dar otra doctrina que sea extraña a la que nosotros tenemos, ¿verdad? Ahora, hermanos, fíjense bien. Pero hay obras de la carne que están en nosotros. ¿Sí o no, hermanos? Eso sí está. ¿Sí? Porque está el pecado. El pecado obra en nosotros. Y precisamente ahí en Colosenses, lo que vimos, vamos a ver que alguien lea por
Alguien lea los versículos del 5 al 7, Colosenses 3, del 5 al 7 de este lado. Y luego acá, perdón hermanita, y luego acá los versículos 8 y 9. Dice así: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Hasta ahí, ¿verdad? 8 y 9. Ahora, alguien que lea Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Me dicen para... El Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 22 y 23. 5, 22 y 23. Sí. Bien. Ahora, alguien que lea ahí mismo en Gálatas capítulo 5, del 19 al 21. Dice así el 19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén, hermana. Fíjense nada más. Ya se le dio lectura a cómo hacer para que todo esto no obre en nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas obras de la carne hay? Son muchas, ¿sí? Y el Señor nos pide nada más 9, ¿sí? Que ya lo leyó mi hermana Martita, que son los frutos del Espíritu. Pero de cuántas cosas nos tenemos nosotros que quitar de en medio, hermanos. Si no tenemos ese compromiso, ¿sí? Y esa responsabilidad con nuestro Dios, pues vamos a ser débiles y se nos van a venir algunas de estas cosas, que no son poquitas, son bastantes, ¿sí? Las obras de la carne. Pero allá el Señor le dio al apóstol Pablo esa sabiduría que viene de nuestro Dios, ¿verdad? Los frutos del Espíritu, que me gustaría que lo vuelva a repetir mi hermanita Martita. A ver, Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, Benignidad. no lo sé, bondad, fe, Fe, mansedumbre, templanza. templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay nada que se interponga en aquel creyente, en aquel cristiano, en aquel que ha dicho sí a las cosas del Señor, ¿sí? Y de los deberes, pues ya vimos que son también, que son varios, ¿verdad? Pero los más importantes, pues son
el orar a Dios, el leer la palabra de nuestro Dios, alabarle en todo tiempo. Con esas tres ya tenemos todo. Y también dar a Dios lo que le corresponde también. Ese es un compromiso que todos tenemos. ¿Sí? Y para poder quitarnos de en medio todas estas cosas, entonces les decía, hermanos, todas estas cosas negativas en cuanto al crecimiento espiritual, el apóstol Pablo hace un llamado a los cristianos. Ahí nuevamente podemos leer Colosenses capítulo 3, 1 y 2. Por favor, alguien que lo pueda leer. Me avisan para darles el micrófono. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Sí, entonces el apóstol Pablo hace un llamado a los cristianos a que busquen las cosas que están arriba. ¿Sí? Que pongamos nuestra mirada en Dios y no en los hombres. Todo aquel que ha creído en Cristo, ¿sí? Todo aquel que ha creído en Cristo solo enfoca su mirada en Él y en nadie más. ¿Sí? Y si somos hijos de Dios, debemos buscar nuestro crecimiento a través de los medios de gracia. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos medios de gracia, hermanos? Ya los leímos nuevamente. Es el orar, es el leer la palabra de Dios, es el alabarle todos los días. ¿Sí? Y como dice aquí, darle a Dios lo que le corresponde. ¿Sí? Entonces, es a través de los medios de gracia donde podemos ir creciendo así, hermanos, poco a poco, poco a poco. Ahora, por último, hermanos, nos podríamos preguntar, ¿ese pecado que mora en nosotros realmente estamos trabajando para irlo erradicando de nuestra vida? Esa es una palabra, hermanos, esa es una pregunta, perdón. Nos podríamos preguntar nosotros, ¿ese pecado que mora en mí, realmente estoy trabajando para irlo erradicando de mi vida? ¿Sí? Ya vimos de cuántas cosas nos tenemos que alejar, las famosas, digo yo, obras de la carne que moran en nosotros. ¿Sí? Y tenemos que irlas erradicando, desechando poco a poco, para ir creciendo, para tener el crecimiento espiritual en nosotros. ¿Estoy cumpliendo con esa tarea como buen cristiano? ¿Estoy cumpliendo con esa tarea como buen cristiano? No me vean tristes, hermanos. ¿Estamos cumpliendo con esa tarea como buen cristiano? Pienso que sí, ¿verdad? Pienso que sí. Aunque muchos no quieran entenderlo, pero hay que crecer espiritualmente. De lo contrario, vamos a ser cristianos opacos, sin luz. Sí, vamos a ser cristianos, pero hasta ahí nada más. Porque no se trata nada más, como lo dije, ¿verdad? No se trata nada más de creer, sino se trata de crecer, ¿sí? Ir creciendo más y más
en el servicio, sobre todo a nuestro Dios, cumpliendo con los deberes que ya vimos cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, tratemos. ¿De qué se trata todo esto? Tratemos de imitar a Cristo con su gran ejemplo que nos dio a cada uno de nosotros. No lo vimos, pero lo hemos creído firmemente ahí en esa palabra de nuestro Dios que es la Biblia, ¿sí? Bien, pues hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta, algún comentario al respecto? ¿Estamos bien en el crecimiento espiritual, cada uno de nosotros, cumpliendo los deberes de ese pacto de gracia, el cual es en Jesucristo? Terminamos, oremos a nuestro Dios, hermanos. Nuestro Dios y buen Padre, muchas gracias, Señor, porque sin duda alguna, Señor, estas clases, Padre, son completamente a la luz de tu santa palabra. Queremos, Padre Santo, crecer más en ti, Señor, con los deberes y los beneficios que nos has dado, Padre. Tenemos que alejarnos, Señor, del pecado que obra en nosotros. Ayúdanos, oh Dios, con tu buen espíritu, Señor, en cada uno de nosotros, para luchar y erradicar, Señor, el pecado que está, Señor, delante de nosotros. Gracias te damos, buen Dios, porque has sido bueno con cada uno de nosotros. Y sin duda, Padre, nos das el deseo, Señor, de crecer, Señor, cada día más y más, para alcanzar esas cosas de arriba, Señor, que nos dices en tu palabra, y no enfocarnos en las de la tierra, Señor. Danos ese deseo, Padre, de ser fervientes servidores tuyos, Señor, cada día más y más. Bendito Dios. Ahora, Señor, nos vamos a ausentar de este lugar, mas no de tu presencia, Señor. Que tu buen espíritu nos acompañe en todo momento y en todo lo que hagamos durante toda esta semana. Danos, Señor, de tu paz, esa paz que sobreabunda, abunde en nosotros, oh Dios. Gracias, Padre, por todo lo que eres y harás en cada uno de nosotros. Y a ti sea toda la gloria, la honra y el poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.